Pues en principio un placer tenerte aquí en Sevilla, María, y conocerte también. Como es la primera vez que nos conocemos y es la primera vez que hablamos, yo he estado leyendo, me he informado sobre ti, conozco tus libros anteriores, pero claro, me llama mucho la atención cómo tú llegas a la literatura y especialmente a la editorial, porque tu intención primera con Papel y Tinta era publicarla en Amazon, y de hecho montaste como una campaña de crowdfunding que no hizo falta. Exactamente, fue muy bonito, ¿no? La manera en la que conseguí, ¿no?, llegar a la editorial. Desde, digamos, al principio intenté ir por el cauce tradicional, mandar pues propuestas editoriales a diferentes sellos. Lo que pasa que bueno, pues no tuve suerte, y fue cuando me planteé lo que comentas de autoeditar y lanzarlo en Amazon, pero yo tenía muy claro, ¿no?, que tenía que acompañarlo con una campaña de marketing y comunicación. Entonces para eso desarrollé la campaña de crowdfunding, y fue una campaña que funcionó muy bien, ¿no? Al final, con el boca a boca. Y el alcalde de la población en la que yo vivía, de Colmenar Viejo, pues me invitó al ayuntamiento y me dijo, bueno, cuéntame un poco cuál es este proyecto que tienes entre manos, qué quieres, vamos, el crowdfunding, tu novela y demás, y también te íbamos a dar un poco de respaldo desde el ayuntamiento, bueno, pues para bueno, pues si podemos contribuir a que el crowdfunding tire un poco más, pues maravilloso. Y entonces Borja, que es una persona que trabaja en comunicación en el ayuntamiento, me comentó que conocía gente del sector editorial, y bueno, pues yo al principio pensé, bueno, vale, pensé que no iba a ir más allá, pero evidentemente sí que conocía a Gonzalo Albert, que es mi editor, que bueno, pues le avisó de mi proyecto. Gonzalo vio pues mi página de crowdfunding, el vídeo que había hecho, y me pidió el manuscrito para valorarlo. Entonces lo valoraron en la editorial y decidieron que íbamos adelante para publicarlo, y entonces yo, bueno, pues me dirigí a los mecenas, que eran esas personas, ¿no?, que habían puesto su dinero para el proyecto, y les dije, bueno, si queréis recuperar el dinero en la medida, bueno, pues de que ya no voy a ir por mi cuenta, sino que voy a tener el respaldo de una editorial, pues os lo devuelvo sin ningún tipo de problema. Pero la lección de generosidad que me dieron fue que decidieron quedarse conmigo, y bueno, al final un montón de cosas, ¿no?, que al final no te las cubre la editorial, pues las he podido desarrollar gracias a ese dinero del crowdfunding, ¿no? Aún hoy en día, que todavía puedo hacer, bueno, pues seguir invirtiendo en mi página web, en determinadas cuestiones de redes sociales, mis primeras fotografías de autora, ¿no? Todo eso lo conseguí gracias al crowdfunding. Ah, es bonito la experiencia. Esta es tu tercera novela publicada. Si miramos todo lo que llevas escrito, eres una autora de grandes historias, y contundente, de novelas históricas. ¿Qué te atrae especialmente del género? Pues para mí, yo siempre he sido una enamorada de la historia, no es algo que en mi casa siempre ha estado muy presente. Mi padre, bueno, adora, ¿no?, la historia, y ha sido algo que me han inculcado en las lecturas, en los viajes. Y para mí la novela histórica fusiona dos de mis grandes pasiones: la escritura, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, la creación de ficción, con el contexto histórico y esa sensación que tengo de viajar al pasado, ¿no? Tanto como lectora como autora, el hecho de decir estoy en 1815 o estoy en 1921, ¿no?, y puedo moverme por las calles de Madrid y casi visualizarlo, ¿no?, y que sea tangible, es algo que me encanta. Ajá. Pero fíjate tú qué curioso, porque yo, sabiendo de tus novelas, del género literario, ahora que tenía oportunidad de verte, me quería informar sobre tu formación, y veo que eres periodista, con lo cual a mí al principio pensé, pues habrá estudiado historia, pero no, estudiaste periodismo y un máster también, que no tiene nada que ver con la literatura. Exactamente, ahí, bueno, estudié periodismo porque me llamaba mucho la atención la profesión, ¿no?, y también para poder desarrollar y pulir mi escritura, mi redacción, y es algo que yo creo que conseguí con la carrera. Y periodismo también es una carrera muy bonita porque te abre muchas puertas, ¿no?, de la esfera política, de la esfera histórica, ves muchas asignaturas diversas, y yo creo que me ayudaron también a irme interesando cada vez más por la historia desde un punto de vista académico. Me cogí todas las asignaturas de historia que pude, y bueno, ahora mismo estoy estudiando la carrera de historia, o sea que ya por fin estoy ahí decidida. Lo estoy haciendo poco a poco, pero sí era una tarea pendiente, y me he metido ahí en materia. Oye, ¿dónde encuentras la inspiración para tus novelas? Pues yo creo que hay dos fuentes principalmente. Por un lado, lo que yo llamo, así por resumir, la vida misma, es decir, una escena cuando estoy paseando, una situación que haya vivido, una circunstancia, un diálogo con alguien conocido o incluso desconocido, ¿no?
y luego por otro lado toda la documentación. Puedo tener ideas más o menos bueno, pues perfiladas, pero cuando me documento es cuando empiezan a tomar forma, porque para mí también es importante que los personajes estén aterrizados y las situaciones estén aterrizadas en el contexto. Entonces, leer sobre ese momento histórico en diferentes formas, ¿no? Es algo que yo creo que me va nutriendo y me va haciendo que, bueno, que aparezcan todas las ideas y vaya construyendo la historia. ¿Y esa curiosidad es la que te lleva a escribir esta novela y adentrarte en el siglo XIX? Sin duda, o sea, al final me llama mucho la atención las épocas sobre las que tengo muchísimas preguntas, ¿no? Y en este caso era una época que siempre me había llamado la atención y que yo decía, bueno, es que aquí hay muchísimo de dónde sacar, ¿no? Y hay muchísimo que todavía tengo que entender y bueno, y todavía me queda muchísimo, ¿no? Al final, cuando más te informas, investigas sobre algo, más te das cuenta de todo lo que tendrías que aprender, ¿no? Y lo complejo que es. Pero sin duda ha sido, yo creo que fue lo que prendió la mecha para decir, esta es la época que quiero escoger y donde quiero situar mi próxima novela. Y bueno, luego a raíz de documentarme iba viendo, bueno, es que la realidad supera la ficción y yo creo que aquí hay personajes, aquí hay tramas y aquí hay una aventura. ¿Y qué le dirías a los lectores que, no sé, sobre tu novela, así a grandes rasgos, qué van a encontrar en ella? Pues principalmente Los 1000 nombres de la libertad, yo creo que es un viaje a la España de principios del siglo XIX. Nos situamos en el año 1815, que es simplemente el punto de partida, después va a ir avanzando el tiempo poco a poco. En este momento nos encontramos a tres personajes principales. Por un lado tenemos a Inés de Villalta, que es la hija mediana de una familia de burgueses de Santa Cruz de Tenerife, que bueno, pues decide emprender un viaje a la península con el conocimiento de su familia, porque tiene que ayudar en un asunto de gran importancia. Lo que pasa es que cuando llega a la península empieza a tomar una serie de decisiones que va a hacer que poco a poco pierda el control de su destino, ¿no? Y que se meta, bueno, en una serie de aventuras y desventuras que, bueno, pues también la van a hacer crecer como persona. Y por otro lado tenemos en Cádiz a dos personajes, concretamente por un lado tenemos a Modesto Andújar, que es un joven jerezano que llega a Cádiz a estudiar comercio, pero él, bueno, pues tiene vocación para la política. Él ha estado muy aislado durante la guerra y la ocupación y muy sobreprotegido, pero ha escuchado hablar de lo que ha ocurrido en Cádiz durante esos años. Entonces, cuando él aterriza en Cádiz dice, bueno, yo quiero buscar lo que queda, ¿no? de ese Cádiz de las Cortes, de la Constitución. Y bueno, pues en su empeño por encontrarlo, pues irá descubriendo, ¿no? qué queda de ello y qué puede hacer para satisfacer esa vocación. Y por otro lado tenemos a Alonso, con quien se va a topar Modesto en las calles gaditanas, que es un hombre que, bueno, vive un poco entre la casa y su casa y la taberna, ¿no? Lleva una vida un poco así, bueno, pues está un poco echado a perder, entre comillas, y bueno, él lo que busca, digamos que su obsesión es casi desaparecer, ¿no? Quiere olvidarse de su pasado, quiere huir de él, pero al final va a recibir un encargo especial porque no puede desaparecer como a él le gustaría y va a tener que enfrentarse, ¿no? A todo aquello, todos sus fantasmas. Entonces, a partir de estos tres personajes vamos a iniciar un viaje, ¿no? Por diferentes ciudades españolas: Cádiz, Sevilla, Madrid, Aranjuez, Salamanca. Aparecen en las páginas de la novela y nos van llevando, pues, de viaje por esos años tan convulsos. Pero imagino que las tres historias, o sea, las tres vidas conectarán en algún momento. En algún momento, puede ser que sí, puede ser que no, pero es uno de los misterios que dejo para los lectores que se animen. Vale, en tus anteriores novelas, María, si no me equivoco, el protagonismo casi lo tenían principalmente las mujeres, Elisa en Papel y Tinta, Charlotte y Caroline en la segunda novela. En este caso en concreto, trabajas dos personajes masculinos, que no sé si eso te ha costado más trabajo o no. Lo cierto es que no, como autora me ha resultado muy enriquecedor, ¿no? También plantearme, bueno, pues ese triple protagonismo, ¿no? Cada uno con su peso específico dentro, digamos, de la trama. Y a nivel dificultad, ¿no? Yo creo que también ha sido un reto porque no lo había hecho antes, aunque sí que había disfrutado mucho con los personajes masculinos de mis otras novelas, y me interesaba mucho en este caso, por el contexto y la época, ¿no? Poder meterme en según qué espacios, de la mano de, pues eso, de estas dos figuras, de estos dos personajes, que es algo que, pues, no podría haber hecho del mismo modo con un personaje femenino, ¿no? Al final Inés tiene su camino que a mí, bueno, me ha gustado mucho recorrer con ella, pero es cierto que necesitaba, ¿no? También lo ha ido pidiendo la propia novela, ¿no? La propia historia. Las limitaciones de la época que prohibían la entrada de las mujeres en los casinos, por ejemplo, o en cualquier otro establecimiento así que fueran más
del control de los hombres. Pero aparecen también muchos personajes reales. Al final de la novela encontramos como una especie de anexo en el que tú hablas de todos esos personajes reales. Claro, introducir personajes reales, siempre se lo digo a los autores, es un riesgo, porque claro, existieron realmente y no sabemos muy bien cómo los vas a introducir en la novela y cómo los vas a hacer vivir. Claro, yo siempre trato esta parte intento, ¿no? Con el mayor de los respetos y siempre, bueno, pues apoyado en documentación, ¿no? Es verdad que, bueno, nos movemos dentro, digamos, del terreno de la ficción y yo aún así intento no tomarme grandes licencias, ¿no? E intento, pues bueno, más o menos, si no tengo información suficiente, no tengo muchos datos, pues no jugármela, ¿no? En determinados aspectos. Pero es cierto que también es muy, muy interesante jugar con estos personajes históricos y que se crucen con los personajes ficticios. Yo creo que da también una pátina de realidad, ¿no? A lo que van viviendo y al mundo que los rodea, ¿no? Y por ejemplo, en esta novela también encontramos que incluso se cruzan, ¿no? Con algún personaje, bueno, pues de nivel, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Pues bastante conocido y con gran peso en este momento histórico. Y bueno, pues para poder representar a este personaje en concreto, pues por ejemplo, pues eso, me leí una biografía para decir, bueno, pues lo que, aunque aparezca poquito, pero bueno, cuando aparece quiero más o menos intentar reflejarlo lo más fielmente posible, sabiendo que al final el pasado es algo que se nos escapa, ¿no? Que aunque te documentes y te vuelvas a documentar, reconstruirlo a la perfección es casi una quimera. El título de la obra ya nos da unas pistas, unas claves sobre lo que vamos a encontrar, sobre la temática. Hablas de 1815, es un contexto histórico convulso, hablas de Cádiz, la cuna de la Constitución. Cuéntanos un poco cómo era la vida, cómo era el contexto histórico de los años en los que transcurre la acción de la novela. Pues bueno, el momento de arranque de la novela es un punto en el que se inicia, ¿no? Ese sexenio absolutista que parte de la vuelta de Fernando VII en 1814 con el fin de la guerra de independencia y el fin, por tanto, de la ocupación francesa de la península y de alguna manera, bueno, pues se plantea, Fernando VII lo que hace es borrar todo lo que ha ocurrido, entre comillas, ¿no? Es como que pretende borrar todo lo que ha ocurrido en los años en los que él no ha estado en España y quiere volver al estado de las cosas de 1808, es decir, la obra de Cádiz no ha ocurrido, poco menos, no acepta reconocer la Constitución, persigue a los diputados liberales. Entonces es un instante en el que todo eso que ha ocurrido, aunque Fernando VII pretende borrarlo y que se disipe, ha ocurrido y sigue latente en España, ¿no? Entonces es un momento de levantamientos, de conspiraciones, de sociedades secretas, ¿no? En el que poco a poco, pues en la sombra se va gestando esa oposición al absolutismo, a ese poder sin límites del monarca y se va planteando lo que luego va a cristalizar en el trienio liberal de forma muy muy breve y no exitosa, pero después sí, más adelante, a la muerte de Fernando VII como construcción, ¿no? de lo que es el Estado liberal. Entonces son momentos, pues como decimos, muy convulsos, de fidelidades, de conjuras, de muchos personajes diversos en la corte, de persecuciones, de represión y de opiniones, ¿no? De un mercado de opiniones que como no se había producido antes en España. Claro, hablas de conjura, hay secreto, hay intriga, está presente en la novela todo lo que es esa masonería, las sociedades ocultas, las logias, claro que eran centros de poder, ¿no? En este momento, más que de poder, yo creo que sobre todo el papel, ¿no? A raíz de todo lo que he leído sobre el tema, la francmasonería tiene sobre todo una capacidad de influir, en muchos casos, en cuestiones, digamos, de contenido más o menos ideológico, podríamos decir. Sí que tiene su conexión, sobre todo en el trienio, ¿no? con algunos gobiernos del trienio, pero es cierto que sobre todo tiene una influencia en la estructura. La francmasonería sobre todo tiene una penetración en España durante la guerra, viene sobre todo de parte, pues la trae el ejército francés, y es esa estructura de esas sociedades, de ese asociacionismo que tiene tanta importancia en las últimas décadas del siglo XVIII, lo que de alguna forma trae, ¿no? esa francmasonería a España, y que después de ello beben muchas de las sociedades secretas liberales y van jugando dentro del mismo tablero, ¿no? de ajedrez, todos estos elementos que en un mundo en el que
todavía no existían partidos políticos, todavía no tenemos esa estructura, ¿no? Por lo tanto son estas sociedades y son estos espacios de intercambio de opinión y de debate y de cierta influencia, ¿no? en el poder, que bueno, pues al final donde se van cuajando, ¿no? todas estas ideas y van tomando forma. Es una novela histórica, pero ¿el lector encuentra amor entre estas páginas? Hombre, sin duda, sin duda. Tenemos trama romántica, que además, bueno, he disfrutado mucho también creándola. A mí me gustan las novelas, pues eso, jugar con diferentes ingredientes, ¿no? Y Los Mil Nombres de la Libertad tiene esa parte, ¿no? de trama romántica, tiene también la parte, sobre todo, de intriga, una parte también de aventura, ¿no? de venganza, la amistad, que intento que también esté muy presente, ¿no? Entre las relaciones entre los personajes, también de, ¿cómo decirlo?, de lucha personal, ¿no? por conocerse a sí mismo, que es algo que también intento plasmar en los personajes, de evolución. Entonces, digamos que todos estos ingredientes, que yo creo que más o menos son los ingredientes de la vida misma, ¿no? y que aparecen casi de forma natural en las novelas. Hablas de 1815, pero ¿hasta qué fecha llega la historia? Pues mira, la fecha un poco límite de la historia es 1823. Ajá. O sea que son muchos años para manejar todo lo que ocurrió en aquella época. Sí, aparte que cuando, por ejemplo, yo personalmente cuando abordo la documentación no me circunscribo a esos años, ¿no? Sobre todo porque al principio todavía no he aterrizado los años exactos, ¿no? Primero hago un tanteo de qué es de la época en general y dónde me interesa centrar la novela, pero y aparte me voy más atrás de lo, digamos, siendo consciente de que a lo mejor me voy a mover en una década concreta, me voy atrás y me voy adelante, ¿no? Para saber en qué marco se desarrolla esa circunstancia concreta, para tener perspectiva, ¿no? Y saber un poco en qué mundo me estoy moviendo. ¿En qué consistió la documentación? Has hablado de biografía para retratar algunos personajes reales, pero ¿qué otro tipo de documentación has manejado? Pues mira, principalmente tengo como la documentación base, que podríamos hablar de manual de cátedra de siglo XIX en España y demás. Luego, por ejemplo, también pues libros también más genéricos, como Breve Historia de la Moda y el Traje de James Laver, también pues un documento, bueno, un libro más genérico. Y después, para aterrizar más concretamente, pues por ejemplo, memorias de personajes, ¿no? que existieron, crónicas de los cronistas oficiales de las ciudades, ¿no? En los mapas, que pues tanto consultando en el Instituto Geográfico Nacional como en la Biblioteca Virtual de Defensa, por ejemplo, también otros, en algún caso cuando ha sido posible por la época, que no siempre era factible, pues por ejemplo alguna cabecera, ¿no? Un periódico, consultado puntualmente la hemeroteca. Y luego también he tenido la oportunidad de consultar pues tanto algún documento de la Biblioteca Nacional como también en el Archivo General de Palacio, ¿no? He podido consultar los papeles reservados de Fernando VII, por ejemplo, o también los inventarios por ejemplo, del Palacio de Aranjuez, o los expedientes de viaje o de aposentamiento de la familia real en X años, lo que me interesaban. Entonces, bueno, pues todo eso. Luego también me interesa muchísimo toda la parte de la moda, ¿no? Del momento. Y, por ejemplo, visitar las colecciones digitales que tienen museos como el Museo del Traje de Madrid, o también el Met o el LACMA. Bueno, pues al final todo eso ha nutrido, ¿no? La documentación. He estado mirando un poco por informarme de ti, me he visitado tu página web, he visto muchos vídeos, cuelgas muchos vídeos. Me da la sensación de que eres una persona muy detallista, que le gusta mucho cuidarlo todo. Me gustaría saber si ese gusto por el detalle lo vuelcas en las novelas a la hora, por ejemplo, de crear la ambientación. Sí, la verdad es que yo creo que si intento no pasarme por aquello de que, bueno, siempre nunca, es muy subjetiva, ¿no? El sentido de la medida en ese aspecto, que hay a lectores que les encanta, ¿no? La profusión de detalles, y a otros que dicen, mira, no, hasta aquí. Es cierto que la novela histórica pide detalle, porque necesitas, ¿no? Zambullirte en la época y necesitas conocer algo que no conoces de partida, ¿no? Con esa, digamos, esa concreción. Entonces, yo intento, ¿no? Dar detalles aquí y allá, intento no, digamos, no concentrarlos todos en el mismo aspecto ni en el mismo momento, pero sí que me gusta en ciertos momentos, pues eso, aludir pues a un tejido, ¿no? de un atuendo o a una decoración, para que también el lector sea de alguna manera multisensorial, ¿no? El viaje. Eso es lo que intento, no sé si lo consigo, pero es totalmente mi intención. Y a la hora de manejar, o sea, o de hacer mover a los personajes en diferentes escenarios en esta época en concreta,
imagino que también te habrá obligado a hacer un retrato de las ciudades que visitas, ¿no? Es decir, los escenarios son importantes en la novela, en este caso en concreto hay muchos, entonces, ¿cómo has hecho para recrear las ciudades en las que se mueven los personajes? Pues ha sido un compendio de fuentes, ¿no? Por un lado, pues tenemos que sí los mapas, luego en algunos casos pues hay grabados o estampas, ¿no? de las ciudades en ese momento histórico. Luego, como te decía, ¿no? Las crónicas, por ejemplo, en el caso de Madrid también he tirado de hemeroteca, ¿no? De las cabeceras que estaban activas, ¿no? De la pocas cabeceras o casi única cabecera que estaba activa, ¿no? En ese momento. Entonces, todo esto me ayuda, ¿no? Pues a descubrir que sí establecimientos, que sí calles, que sí la propia fisonomía de la ciudad, ¿no? Que sí la estética de los edificios, porque es un momento en el cual todavía no se ha producido el cambio y la reforma profunda de las ciudades que vemos en la segunda mitad del 19. Entonces, todo eso me ha ayudado, ¿no? a construir las ciudades y realmente, bueno, pues intentar, ¿no? Que el lector pueda sentir que está en cada una de ellas. Abrimos el libro, después en el prefacio encontramos unos versos que volvemos a encontrar después al final. Ese poema, ¿qué significado tiene en la novela? Bueno, pues para mí yo creo que engloba parte un poco está muy vinculado con el título, ¿no? Y hace una reflexión, ¿no? Sobre esa palabra libertad y los peligros que a veces tiene, ¿no? Es una palabra que ha sido muy debatida, ¿no? Y que sigue siendo debatida y que tiene como un aura ahí como entre deseo, ¿no? Entre anhelo, ¿no? Y cierta, bueno, pues cierta subjetividad, y que se le pueden dar muchos nombres, ¿no? Y que muchas veces la debatimos tanto que dejamos de ver el sentido que tiene, cuál es su significado real, ¿no? O anclado a nuestro momento. Entonces esos versos quieren de una forma, bueno, pues poética, aludir a todo esto, ¿no? A esta reflexión. ¿Y con qué te gustaría que el lector se quedara después de leer tus novelas? Pues mira, siempre uno de mis sueños o mis alicientes, ¿no? Es que el lector le haya generado interés por la época, ¿no? En la que de alguna manera desarrollo la historia de los personajes, y que le hayan cogido cariño a algún personaje, ¿no? A mí ojalá eso se hayan disfrutado, por supuesto, de todo ese viaje. Y se me ocurre ahora de repente preguntarte, ¿y algunos de los personajes de las 3 novelas que llevas podrían tener una segunda vida? Pues mira, de momento es algo que, mira, me cuesta, ¿no? No es algo que tenga sobre la mesa, pero bueno, no digas nunca, ¿no? Claro. Seguramente a lo mejor algún personaje, ahora lo estoy pensando sobre la marcha, pero si me ocurriera, probablemente sería algún personaje secundario de estos que les cojo tanto cariño, ¿no? A lo largo de la novela, y decir, oye, pues a lo mejor quiero que tengan una historia concretamente. Entonces, quizás sería a lo mejor lo más factible, porque es cierto que siempre estoy pensando como en nuevos proyectos, ¿no? Que se abran y se cierren. Pues sería un reto. Sería un reto, absolutamente. Sí. Hoy has abordado los inicios del siglo XX, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ahora nos haces viajar al siglo XIX. ¿Alguna vez te planteas escribir algo de la actualidad? Pues a corto plazo no, porque me gusta mucho la historia, ¿no? Y es un ingrediente para mí fundamental a la hora de crear, de todo el proceso, ¿no? Lo disfruto muchísimo, y es que hay muchas épocas que me apetece seguir descubriendo. De la actualidad, pues bueno, la disfruto y la vivo de otras maneras. Muy bien, María, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, de verdad, un placer.